Sí. Pero no está claro. Interesante algunos conceptos, Hugo, que surgen, ¿no? Esto de el cuidado de la energía, el cuidado del agua, que es un recurso indispensable y muchas veces es cierto que uno lo derrocha y también a veces tiene que ver con el costo, ¿no? Cuando algo no vale, uno no le da valor, entonces... Es viejo eso, sí. Claro, entonces muchas veces en este contexto, en un contexto de incremento o esta cuestión de querer forzarlo a decir, bueno, es una redistribución de subsidios, bueno, pero en el bolsillo del que nos está escuchando es un incremento, ¿no? de tarifas. Es como cuando no querían decir la palabra pobreza porque teóricamente estigmatizaba o no, que no se podía nombrar la palabra inflación. Sí. Tarifazo está mal, no porque me parece que las tarifas tienen que valer lo que tiene que valer. El problema es, ¿hay un sector al que hay que subsidiar? Probablemente sí, pero el resto no. Sí. Entonces tiene que, menos palabra, concientización. Ya con el gobierno anterior nos pasó, creo que basta de todo esto, pero... a mí me gustaría que vos me puedas explicar un poco mejor qué pasa, por ejemplo, con el gas, que es una incertidumbre. Bueno, vamos a verlo en una placa. Tratamos de resumir la principal información y también centrándonos en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, porque este anuncio, como es a nivel nacional, también depende mucho de cuál es la situación en cada una de las regiones. Pero bueno, para comenzar a despejar un poco la información, el servicio de gas está dividido, o sea, lo que hizo el gobierno fue dividir en 3 niveles. Ingresos altos, ingresos bajos e ingresos medios. O sea, no está escalonado por ingreso, esto es un poco complejo a la hora de comunicar, pero bueno, han decidido informarlo así. Ingresos altos son los de mayores ingresos, de aquellos que no necesitarían subsidios. ¿Cuál es el límite del ingreso? El ingreso, o sea, es a partir de los que tienen las 3 canastas básicas. Es esto que se había fijado, que son hacer más o menos aproximadamente 300.000. 300.000 pesos. O sea, los ingresos altos, para ir pasándolo limpio, son los de más de 300.000, se supone. Exactamente. El que pasa esa barrera ya está dentro de los... Y también, bueno, hay otros componentes como la cantidad de propiedades, si tiene yates, si tiene más de 2 autos de menos de 5 años. Pero bueno, en líneas generales es eso, en ese sector. Se supone que los ingresos altos además no pidieron inscribirse a subsidios. Exacto, bueno, sí, ese es otro tema que después si querés lo charlamos. Pero bueno, 167% sería este aumento escalonado que se va a dar entre enero y septiembre. Entre enero y diciembre de este año. Enero no, perdón, septiembre. Me equivoqué yo cuando mandé la información. Entre septiembre y diciembre va a ser el aumento escalonado. El primer incremento, porque tampoco es que se va a hacer una quita abrupta, el primer incremento será en torno al 20% lo que se va a quitar y lo que va a aumentar la tarifa. En el caso de los ingresos bajos, básicamente aquellas personas, familias que reciben la tarifa social, se mantiene el subsidio con la tarifa social, por lo tanto no va a haber incrementos, de acuerdo, o sea, ya hubo incrementos durante el año, por lo tanto ahí en este caso se mantendría la tarifa. Y luego el sector de ingresos medios, que a mi criterio es la mayoría de la población, ¿no? Tenemos una gran Por ejemplo, cantidad... 200.000 pesos por mes o algo así. Exactamente, bueno, esas personas van a mantener el subsidio hasta un 70% del consumo. A partir de ahí, o sea, ese 30% restante sí se le va a aplicar un incremento. Bueno, esto después cada uno en su factura va a tener que ir viendo los incrementos, pero para que tengamos una idea, básicamente es así. En el caso de la electricidad es lo que más se habló, de alguna manera es donde circuló más información, por lo tanto está un poco más clara la información. También ingresos altos, que en un momento se habló de que eran un 10% de la población, luego dijeron no, es mucho más, por eso también aumenta mucho más la recaudación estimada, ¿no? A partir de esta quita de subsidios. Bueno, de más de 300.000 se supone que no se inscribieron de nuevo. Hay una gran cantidad que no se inscribió porque no necesita el subsidio. Entre septiembre y marzo del año que viene van a ir percibiendo el incremento también de forma escalonada. Ingresos bajos, tarifa social, mantiene el subsidio, y en el caso de ingresos medios, bueno, acá también hay que poner la lupa, es la segmentación que se está aplicando, pero ahora con el tope. El tope que lo que tomaron como referencia es que el consumo medio es de 250 kilovatios por mes. Entonces, bueno, lo fijaron en 400, según los datos que manejan desde el Estado. Dicen, bueno, 400 es un número razonable para un consumo mensual. Entonces, el tope de consumo es de 400. A partir de 405, esos 5 perderían el subsidio. Hay una variación que tiene que ver, Pero pierden el subsidio, perdóname, esta es una pregunta. Pagan
todo completo, desde 400.000, desde 400 kilowatts, sí. O sobre todo. No, tienen subsidio porque hasta 400. Porque yo tengo entendido que hasta 400 sí. mantiene el subsidio. El 5, si gastan más, claro, si sobre gastan eso, 5, pagan tarifa plena sobre esos 5, que sería como un excedente. Bueno, pasamos entonces, el último anuncio de ayer fue el aumento en el agua, y acá también hay una segmentación que tiene que ver. El criterio que utiliza AISA es distinto, ellos tienen zonificada, entonces por ejemplo dentro de Capital Federal tenés zona norte, en la provincia de Buenos Aires, el sudeste de la provincia de Buenos Aires son los ingresos más altos, entonces bueno, a partir de ahí van a hacer la segmentación. Lo que informaron desde AISA, estábamos todavía haciendo un resumen de luz y gas. En promedio lo que plantean es que el incremento en la factura va a ser de 1.200 pesos y el ahorro fiscal que se prevé es de 47.500 millones para este año. Después hay un dato que está actualizado que tiene que ver con el anual y ahora lo repasamos, pero bueno, pasamos al agua, que es el último servicio que recibirá un aumento. Como les decía, en el caso del agua está zonificado, no tiene que ver con el lugar de residencia, y el incremento para lo que es la tarifa media, que es donde nos concentramos, va a ser de 40% a partir del 1 de noviembre, sí. De 20% a partir del 1 de noviembre al 31 de diciembre, desde el 1 de noviembre al 28 de febrero 20%, y desde el 1 de marzo, que es cuando se completaría la quita de subsidios, bueno, ahí ya estaríamos en el 100% de la quita de subsidios. No entiendo esta diferencia, ¿cuál es? ¿40% para quién? Esto es todo el sector, la zona media, sí. Que es esta zona que tiene identificada la empresa AISA. Hay una zona que va a tener la quita de subsidios completamente, ¿no? Sí. Que es la zona alta, que está concentrada, por ejemplo, en el caso de la Capital Federal, en la zona norte, sí. En la provincia de Buenos Aires, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, se le incrementa un 40% a ellos. Sí. A ellos, está bien. ¿Un 20% a quién? Un 20% al mismo, porque es progresivo cómo se va a ir quitando el subsidio, hasta llegar al 100% de la quita del subsidio. En el caso del agua, salvo que una persona lo necesite, descartando a aquellos que tienen tarifa social, que se va a mantener el subsidio, aquel que diga no lo necesito, aquel que no diga yo lo necesito, que va a tener un formulario para inscribirse, se le va a quitar el subsidio. En el caso del agua es cuando se va a hacer la mayor extracción de subsidio. Pero vos decís, porque acá hay una suposición de fecha, ¿viste? Sí. 40% va a tener un incremento hasta el 31 de diciembre. Pero esto es del 1 de noviembre. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es? ¿Diciembre, noviembre? Porque se va sumando. O sea, suma. O sea, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022 sí. Va a tener un 40% y a su vez, de quita un 20 de subsidio. Más. Claro, luego se le va a restar un 20% del subsidio y por último se va a restar todo el subsidio. Ese es el objetivo final. Sí, mucha información también, difícil a veces como condensar todo en una placa, porque incluso dentro del servicio de agua, bueno, hay Ayer hablé con alguien de la distribución de energía y no lo entendió, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, hubo muchos periodistas acreditados, muy informados, que manejan información, que dentro de la sala de prensa también se quedaron con muchas dudas. Era mucha información también hubo para una misma jornada. El aumento promedio del agua es de 1.000 pesos, como veíamos anterior, o sea, van a arrancar en noviembre hasta junio de 2022. Y el ahorro fiscal en agua, este sí es el dato anualizado del ahorro en agua, 45.000 millones de pesos. Bueno. Esto lo remarco, como les decía recién, lo que busca el gobierno con todo esto es hacer un ajuste fiscal, ¿no? Buscar mayor recaudación, dejar de subsidiar las tarifas que estaban muy subsidiadas en la Argentina. Y esto tiene que ver con uno de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que es bajar el déficit fiscal a 2,5 puntos. Para eso tiene que bajar prácticamente un punto, y por más de que uno diga, bueno, 0,7 lo que tiene que bajar la Argentina su gasto, es un número muy grande, entonces bueno, es donde mayor gastos tenía el Estado, así que bueno, ahí están apuntando, y bueno, lo que se busca con esta medida. Igual son datos, Hugo, que como todavía no está en marcha la segmentación, a veces que cuesta creer que se vaya a lograr, porque no sabemos finalmente cuándo va a estar esto en marcha, pero bueno, si las cosas funcionan... Parece surrealismo realmente. El ahorro estimado para 2023 es de 455.000 millones de pesos en luz, en lo que es energía, y 45.000 millones en agua. Así que bueno, serían más de 500.000 millones los que estaría ahorrando el Estado con esta reasignación de subsidios. Lo prometido. Bueno, veremos, ¿no? Veremos, después lo sabremos. Muchas gracias, Belén. Quédate hasta las 10.